Después de la pausa retomamos la conversación. Me acompaña aquí en el estudio número 1 de Radio Latinísima en la ciudad de Miami, Luis Zúñiga, analista político y expreso político cubano. También Miguel Alejandro Hayes, economista y ensayista cubano. De verdad que es una cátedra hablar con los dos. Quiero tocar la parte geopolítica, voy a seguir con esta parte. Me decía Miguel que se vincula la economía con la geopolítica y me gustaría también escuchar sus puntos de vista. Zúñiga, yo te quiero hacer una preguntita porque expertos destacan que más allá del dinero, Rusia busca consolidar a Cuba como puerta de entrada a Latinoamérica. Eso lo estuve leyendo recientemente en publicaciones de Martín Noticias. Dice la publicación que están operando a través de empresas estatales como Gaesa para expandir su influencia tecnológica, digital y comercial en la región. Pero fíjate lo interesante de todo esto. Ya no tenemos una administración como la pasada que le permitió a Rusia que en varias ocasiones sus submarinos nucleares estuvieran en el puerto de La Habana. Ahora tenemos una administración que la vemos muy frontal, pero tenemos a un secretario de Estado, Marco Rubio, cubano-americano, que conoce muy bien la desgracia del pueblo cubano. Yo quiero tu lectura. ¿Qué puede venir para el mundo con esta administración hacia estos regímenes totalitarios que están tratando de convertir el mundo en una región multipolar, no solo o bipolar? No, bipolar no, es la región vendría siendo dije bipolar, la región vendría siendo ya no tenemos un diseño, claro, un diseño que sobrevivió después de la Segunda Guerra Mundial como un mundo unipolar. Ahora vamos a tener a varias potencias tratando de romper, ¿no?, este mundo unipolar. Tu punto de vista con un secretario de Estado cubano que sabe cómo funciona el comunismo. Mira, Rusia fue una potencia. Rusia lo único que preserva son las armas nucleares. Y esa es la razón por la cual evidentemente el presidente de los Estados Unidos la ha tratado con guantes de seda, pues tratando de no crear un conflicto. Por eso criticó que la anterior administración permitiera que Ucrania usara armas proveídas por Estados Unidos de mayor potencial para usarlas en territorio ruso. Ese es el único punto de importancia que tiene Rusia, que tiene la mitad de las armas nucleares del mundo, las tiene Rusia. Y un individuo que en medio de su locura pues aprieta el botón nuclear y se acaba el mundo. Así que esa es la única razón por la cual tiene peso específico en la política internacional Rusia. Nada más que por eso. Yo tengo copia del proyecto ruso de inversiones en Cuba. Todo eso nada más que es utópico. Ya Rusia no es la Unión Soviética, donde decidía invertir 20.000 millones en un lugar y lo hacía porque el gobierno tenía todos los mecanismos económicos y financieros para hacerlo. Rusia hoy no. Rusia hoy está repartida en oligarcas que son los que le proveen a Putin recursos y poder político. Esa piñata que se realizó en Rusia. Y esos oligarcas que son dueños de las empresas en Rusia no van a invertir en un país que está totalmente fracasado, de la misma forma que China no lo hace. ¿Cuánto ha invertido China en Cuba? Cero, porque sabe que no funciona nada. Ahí no funciona ni legalmente, ni jurídicamente, ni operativamente, ni hay ningún tipo de eficiencia productiva. Así que todo esto no es nada más que utopías puras. Mira, con respecto a, perdóname que tengo algo en la garganta, todo esto estamos hablando de utopía. Para lo único que Rusia quiere a Cuba es para usarla como una plataforma de amenaza o de punto de yo tengo un aliado donde puedo ponerlo o usarlo como base de apoyo militar o estratégico contra los Estados Unidos. Más nada que eso. Cero. Se acabó. Un punto que yo creo que es bien importante en cuanto a la geopolítica de Rusia y de China es: Rusia no tiene posibilidades ninguna de comercio con América Latina. Todo eso es utopía, eso no va a ninguna parte. Busca los productos rusos que tengan competitividad en el mundo para que tú veas que no existen. Toda la riqueza de Rusia es petróleo y gas natural. Todo lo demás no tiene competitividad alguna, no existe. China es otra cosa. China
usa sus inversiones como un punto de fuentes de suministro para su aspiración de convertirse en la primera potencia económica en el 2030, proyecto que ya está arruinado. Eso no va a ninguna parte. Ya eso está muy claro. Y segundo, el problema de la corrupción en China, que lo echa todo a perder. Mira, las inversiones que se hicieron en China, en todas, que fueron las que prosperaron y proyectaron a China a convertirse en la segunda potencia económica del mundo, fueron las zonas económicas que creó en toda la costa este de los Estados Unidos con las reformas que introdujo Deng Xiaoping. Después de eso, más nada. ¿Qué es lo que vino después? Corrupción. Todo el desarrollo, porque la mentalidad china sigue siendo todavía de políticas soviéticas, de política marxista. Y ellos creen que la inversión en infraestructura es desarrollo. Ellos no tienen en cuenta las leyes de mercado de oferta y demanda, que tú haces desarrollo cuando tú tienes la alta posibilidad de que ese desarrollo va a ser utilizado, que no va a ser un desarrollo que se va a quedar muerto ahí. Y así vemos cómo en China, tú buscas en las redes, en internet, busca ahí en internet, en Google, ciudades fantasmas de China. Sí, existen muchísimas. Existen muchísimas. Del tamaño de Nueva York, donde no vive una sola persona. Y la gente se pregunta, ¿pero y esto qué cosa es? Bueno, ahí hay una combinación de dos cosas. La mentalidad de que la infraestructura genera desarrollo, que no es solamente así, eso es oferta, pero si no hay demanda, eso está muerto. Y el segundo es corrupción. ¿Sabes por qué hicieron todos estos desarrollos en China? Porque el gobierno, el régimen vendió esa tierra, se la vendió a agencias inmobiliarias como Evergrande, como Green Garden, para que fabricaran todas estas ciudades que se convirtieron en ciudades fantasmas, pero le entraron billones de dólares al gobierno chino, que se ha repartido en privilegios y en corrupción, porque China es el país más corrupto del mundo. Así que es un problema. Ninguno de los dos va a ninguna parte, y menos con un presidente como el que hay en los Estados Unidos, que está muy claro en las aspiraciones hegemónicas de China y en las aspiraciones zaristas de imperio que tiene Putin. Hay especialistas, Alejandro, que cuentan y dicen, ¿no?, que los flujos comerciales entre Rusia y Latinoamérica se disparan a 16 mil millones de dólares al año. Eso no es nada para una región, y es la realidad. Es una cifra que quizás para mí, para ti, para usted que me está viendo, le sea o le resulte bastante provechosa, pero eso, en un presupuesto de un gobierno, en la economía dentro del mundo, eso no representa, yo creo que ni el 0.00%, 0.1%. Ahora bien, Rosneft, compañía estatal rusa, firmó un convenio con Cupet, la compañía cubana. Con toda esta crisis energética que está habiendo en Cuba, como ha disminuido, ¿no?, la importación de petróleo venezolano, de vez en vez vemos las noticias de que hay buques que vienen de Moscú con crudo y con petróleo para salvar el tema cubano. ¿Tu punto de vista? Primero, el tema de los volúmenes. En economía, el número, el tamaño, la cantidad, sí importa mucho. Hace menos de un año creo que Rusia hizo una donación a Cuba que era como 60 millones de dólares para combustible. ¿Y a dónde fueron esos 60 millones de dólares? Es que es risible en términos macroeconómicos, en términos de resolver el problema, que ahí es donde quiero llegar. El problema es que Cuba, la situación que tiene con los apagones, según las estimaciones oficiales que hizo en el año 2015-16 aproximadamente, el entonces ministro Murillo hablaba de unos 2.000 millones de dólares necesarios para que el sistema electroenergético nacional, la parte de las termoeléctricas específicamente, funcionara bien. Esa cifra traída al año de hoy puede ser alrededor de unos 10.000 millones de dólares, incorporando los nuevos desastres. Es decir, Cuba necesitaría, para tener un sistema moderno, eficiente, con capacidad de respaldo y además sostenible en términos ambientales, alrededor de 10.000 millones de dólares. Rusia no está en la capacidad de ofrecerle eso a Cuba. Por tanto, todo envío de combustible, porque hay una parte de Cuba que es la incapacidad de comprar combustible, y el otro es el estado de las termoeléctricas. Eso quiere decir que aunque regalen combustible, que es insuficiente, aunque regalen el equivalente que Cuba importa en combustible, me voy a equivocar, entre 2.000 y 3.500 millones de dólares anuales.
una cifra que, aunque Rusia logre ganar ese espacio, igual sigue siendo insuficiente. Y queda el tema de las termoeléctricas. Digo todo esto para decir que mientras no se genere el fondo de inversión, que además no se va a generar, que esto es muy importante decirlo, Cuba va a seguir en el estado de los apagones, y Rusia solo está haciendo el favor simbólico, porque la economía rusa, que es algo que se estaba comentando, no tiene tanto peso. Yo creo que en términos per cápita se puede comparar prácticamente con países como Kazajstán. O sea, Rusia tiene una estética geográfica que impone, ¿no? Uno ve la esfera, uno ve el mapa y dice, oh, es el país más grande del mundo. Es el país más grande del mundo, pero en términos económicos, la riqueza per cápita de Rusia es la de Kazajstán. Y si se pone en paridad de poder adquisitivo, sería el país 27 de Europa. O sea, no tiene el peso que tiene su geografía. Es la cuestión de los recursos. Digo esto para decir que no hay manera, desde el punto de vista económico, dadas las cantidades requeridas y dada la incapacidad de Rusia de crear esa riqueza, de responder a la crisis energética que tiene Cuba. Es toda una cuestión, insisto, simbólica. ¿Cuál es la deuda real? O sea, ¿Cuba está en condiciones real de saldar esa deuda con Moscú? Y de no saldarla, ¿qué implicaciones tendría para la isla como tal? Y no estoy hablando de la cúpula, ni mucho menos del gobierno, sino para el cubano de a pie. Para nosotros, sí. Claro. Primero, con un poco de número, como siempre, estos son estimados, que no tengo la cifra adelante. El punto cumbre, vamos a llamarle cumbre porque de alguna manera hay que llamarle, de la economía cubana, fue en el periodo donde se juntó un buen flujo de turismo proveniente de cierto alivio de los Estados Unidos, con muy buenas exportaciones. Digo muy buenas porque ya hay que llamarle de alguna manera exportaciones de trabajo esclavo hacia países, sobre todo América Latina. Ese punto cumbre le generó a Cuba unas exportaciones de 17.000 millones de dólares. Hoy Cuba no pasa los 12.000 millones de dólares. Quiere decir que la balanza comercial, que es la principal fuente de divisa de un país normal, no permite que Cuba sea capaz de pagar algún tipo de deuda. Incluso ha tenido una política verificable en datos, que no voy a usar la palabra que yo quisiera usar, deshonesta, desleal a la hora de pagar las deudas, porque Cuba ha estado reportando superávit comercial, ficticio e inducido, pero superávit al fin, saldo positivo de remesas. Evidentemente Cuba no envía remesas, recibe, y a pesar de eso la deuda comercial de corto plazo ha aumentado. Eso quiere decir que Cuba no solo no ha pagado deuda, sino que ha tenido posibilidad de pagar la deuda comercial, la del contenedor de pollo, en este caso del Estado, de GAESA, para ser exacto, y no la ha pagado. Es decir, no solo que no tiene el dinero, sino que tampoco tiene cierta decencia a la hora de cumplir los compromisos. Por tanto, no tiene manera, y estos son números, no es una cuestión de criterios, de pagar la deuda. Y con el caso de Rusia, yo creo que ni siquiera tiene interés. ¿Por qué? Porque la élite castrista no tiene ya un proyecto nacionalista. La élite castrista descubrió que el umbral de supervivencia, descubrió que los límites de la gobernabilidad de ellos es mucho más amplio de lo que ellos pensaban. Pueden tener un pueblo lleno de apagones, lleno de miseria, guardar la comida en septiembre y guardarla en octubre y sacarla en diciembre, y ya la gente se pone contenta. Son realidades muy tristes que pasan en Cuba. Descubrió eso y descubrió que no necesita un proyecto nacional, por eso incluso coquetea. Lo mismo con China que con Rusia. Y si en este país hubiese triunfado una administración demócrata, estuviese intentando coquetear al mismo tiempo con la administración demócrata. Y esa actitud del régimen de La Habana no es peligrosa como para perder hasta la soberanía. Porque, por ejemplo, yo mirándolo desde mi punto de vista personal, si tú me debes a mí $1,000, yo te lo exijo que tú me devuelvas esos $1,000. En cambio, a lo mejor en la economía de los países no funciona de esta manera. En cambio, no tienes los $1,000 y yo te digo, bueno, el televisor de tu sala es mío y me lo llevo. ¿Eso no pondría en peligro hasta la soberanía, seguir incrementando esa deuda? Sí, evidentemente la deuda, que es lo que está haciendo Rusia, se utiliza como moneda de cambio, o sea, por favor, estratégico. Si, digamos, Rusia necesita ahora, hay que recordar que estamos viviendo el pleno auge de la revolución de las inteligencias artificiales. Ya algunos expertos se tomarán el trabajo de compararla con la revolución industrial por el impacto que está teniendo, y Rusia, que no puede apostar en otros sectores porque su industria no cumple con los requisitos, se ha desarrollado mucho en la industria tecnológica, la industria de la inteligencia artificial, de la informática. Tienen incluso dentro de sus espacios militares, tienen divisiones, unidades enteras dedicadas a aquello, y eso, los servicios de seguridad informática llevan un soporte en términos de infraestructura
muy costoso, muy fuerte y que además en términos de distancia es muy complicado. Por ejemplo, pueden utilizar a Cuba si logran esa expansión que buscan, esperemos que no, en América Latina, puede ser estratégico. También lo hicieron con las tarjetas MIR, de manera general, económica, las tarjetas MIR. ¿Y están funcionando esas tarjetas dentro de Cuba? Están funcionando, es un mecanismo para que el dinero de los turistas rusos se quede dentro de la economía rusa, es decir, a nivel, no a nivel macro beneficioso para la economía cubana o para el pueblo cubano en términos de ingresos per cápita, ahí sí no hay nada, pero sí hay beneficio de cara al empresariado ruso. ¿Por qué? Porque 100.000 turistas rusos pueden hacer mucho más rico, o sea, son un negocio muy jugoso para empresarios rusos. Hablamos de 5, 10, 15, 20 millones. Bueno, un empresario compra un favor político de Putin, o ya son aliados previamente, por 5 y 10 millones de dólares. Entonces, es eso lo que gana Rusia, pero no Rusia como país, sino los empresarios, los oligarcas o los empresarios en ascenso asociados a Putin. Por supuesto, el pueblo cubano estaría haciendo prácticamente un juguete, un cero a la izquierda, un daño colateral, porque también Rusia, esto es muy importante, no tiene una política social expansiva, es decir, no es un estado de bienestar. Claro. Rusia ni siquiera se proyecta como un estado de bienestar. Claro. Zúñiga, quiero hacerle una preguntita. ¿Usted cree que estamos viviendo nuevamente una guerra fría con todo esto que está ocurriendo en la región, con todo lo que hizo los 4 años atrás los regímenes como de Moscú y el de China? ¿Estamos viviendo una nueva guerra fría? No, absolutamente no. No lo creo. Esto es un pulseo que tiene Estados Unidos con Putin exclusivamente para resolver el problema de la guerra en Ucrania. Exclusivamente para eso. Ahí no hay más nada que esto. El régimen de Cuba, te repito, la única importancia que tiene para Rusia es político-militar. Nada más que eso, más nada. Fíjate que en el año... creo que fue el 19, si mal no recuerdo, en el año 2019, Putin puso la posibilidad esta de, bueno, hay posibilidad de que podamos usar a Cuba como una plataforma hacia América Latina, de expansión económica, de influencia política, y le ofrecieron un proyecto, creo que era 2.200 millones de dólares, pagadero como en 25, 30 años, en el cual iban a poder renovar toda la industria de generación eléctrica. ¿Y qué pasó? Por supuesto, el proyecto venía con condicionamiento y en el año 2022 pues simplemente lo cancelaron porque los rusos se convencieron de que el régimen cubano no iba a cumplir. Como mencionaba, ellos no pagan, ellos ya se acostumbraron a no pagar. Y los gobiernos, lo que se llaman deuda soberana, los gobiernos no la cobran a la fuerza, como tú mencionabas, de me llevo el televisor. Así no funcionan las deudas soberanas. Los gobiernos lo que hacen es que paran el crédito, no le dan facilidades, cancelan cualquier tipo de colaboración, y ese es el castigo que le imponen a los que no pagan esas deudas soberanas, a diferencia de las deudas comerciales, porque el régimen también ha hecho negocios con empresas comerciales directamente, sin pasar por los gobiernos. Y ese es el caso de la deuda que perdió en el fondo de Cuba Recovery Fund de empresas comerciales privadas en Londres, que perdió el juicio en Londres y que ahora le viene otra demanda mucho mayor. Ahora viene una demanda que creo que va al monto de 1.300 millones de dólares en la misma corte de Londres, que es una corte especializada en deudas comerciales. Ahí sí es un problema y ahí sí viene la confiscación de activos, porque ya no son deudas soberanas, son deudas comerciales. Y este fondo que ellos trataron de calificar de fondo buitre les fracasó porque ellos estaban acostumbrados a hacer lo que les daba la gana. Ellos cancelaron las deudas del Banco Nacional de Cuba, cancelando, o sea, cerrando el Banco Nacional, y dijeron, bueno, con el cierre del banco se pierden todas las deudas. Eso no es así, porque ese banco no era un banco privado, era un banco del Estado cubano. Así que ellos viven en un mundo ficticio con respecto a esto, porque se acostumbraron a esa política de no pago y me siguen prestando, y ahí lo tienes con el Club de París, cómo le renegoció la deuda para un grupo de países y le perdonaron 8.500 millones, se quedó a pagar 2.600, no pagó nada, ni un kilo, siguen dándole, pero esta mejoría
del volumen de la deuda, porque cuando le rebajan esa cantidad de miles de millones, pues hay otros países, vamos a ver, que tienen necesidad o que quieren aumentar el comercio por razones nacionales. Claro. Y entonces pues lo que hacen es que le mejora esta reducción del monto de la deuda, le mejora la imagen, y estos tontos pues caen en ese embullo de decir, sí, te puedo dar crédito. Así que esta es la situación real del régimen, no hay otra. Eso no tiene solución, no tiene solución. Ahí es hasta que el pueblo soporte. Ese es el juego que tiene el régimen. A ver hasta cuándo el pueblo soporta el nivel de pobreza que yo le voy a imponer. Ahora bien, mirando Rusia en la región, lo que está haciendo en Latinoamérica, según su punto de vista como experto político, quiero saber el punto de vista de los dos, para ir cerrando ya el espacio. ¿Es un peligro para los Estados Unidos todos los movimientos que están pretendiendo hacer China y Rusia en la región? Y quiero hablar contigo, quiero que me hables sobre lo que pretenden hacer este centro informático de inteligencia artificial en la Isla de la Juventud. Comienzo con usted, Zúñiga, me quedan unos minutos y después sigo con Alejandro. Mira, aquí el peligro realmente es China. China tiene una enorme inversión en Brasil, es el país donde más ha invertido. Luego tiene una tremenda inversión en Perú con el puerto de Chancay. En Brasil el puerto de Santos prácticamente está en las manos de China, y esa enorme influencia económica pues que se trasciende a una influencia política y diplomática. De esta manera es como los chinos han logrado controlar las votaciones en Naciones Unidas, en la Organización Mundial de Comercio, es como logró silenciar a la Organización Mundial de la Salud con respecto a la investigación del origen del coronavirus, y este es el desafío que enfrenta Estados Unidos con respecto a la política de China en la región y en varias partes del mundo. En África, por ejemplo, donde tienen control de propiedad sobre la tercera parte de los puertos de África, una cosa impresionante. Y en el caso de Sudamérica, pues que se ha vuelto un factor de influencia política dentro de la Comisión Económica de América Latina. Realmente ese es el peligro, el desafío que enfrenta Estados Unidos. Desde ese punto de vista, ninguno. Todos los privilegios y todas las ventajas que tuvo China ya comienzan a determinar otros norteamericanos de ambos partidos han identificado que la creación del crédito chino es la hegemonía económica para implementar luego la economía y tomar control del mundo e imponer su sistema de socialismo con características chinas. Eso ya está condenado al fracaso y ya Estados Unidos lo está enfrentando a todos los niveles. En 3 minutos, Miguel Alejandro, quiero que me des tu punto de vista si es una amenaza actualmente este despliegue tanto de potencias como Rusia, potencia militar, y China como potencia económica hacia la soberanía y hacia la hegemonía, en este caso de los Estados Unidos. Y quiero que me toques también rapidito el tema de lo que pretende hacer Moscú en la Isla de la Juventud con este lugar que pretende ser una ciudad del futuro con la inteligencia artificial y demás. Bueno, bien breve, yo coincido completamente con Zúñiga, sobre todo por el diagnóstico de la capacidad rusa, los frentes que tiene abiertos Rusia en Europa, la incapacidad que tiene de enfrentar a Ucrania, incluso un cambio de signo político en Alemania podría ponérsela totalmente difícil a Rusia. Es decir, no puede, no es un país con una pujanza económica, es solo el matón que sobrevivió es decir, que conserva las armas nucleares. Esa es la realidad rusa. El verdadero peligro es China. Cuando digo peligro potencial, todavía Estados Unidos sigue siendo el principal inversor en América Latina. Lo que pasa es que China está creciendo tanto de una manera que genera sospecha, y por supuesto hay que prestarle atención y prestarle cuidado, y coincido. También el modelo chino está viviendo una especie de burbuja. Es cuestión de tiempo que la burbuja está, incluso todo ese proyecto de infraestructura fantasma generó una burbuja inmobiliaria. Las burbujas a veces demoran, pero cuando estallan con ganas. No es que le esté deseando el mal, es que evidentemente construyeron un modelo sólido. Yo diría que el modelo chino es la copia, basado en infraestructura, es la copia china del modelo de infraestructuras que hizo Estados Unidos, que sí generó, siguiendo los términos de Zúñiga, oferta y demanda. Por eso tenemos toda esta red de ciudades y carreteras por todo el país, por suerte. Ahora, el caso de Cuba es muy repetitivo, pero es la realidad. Cuba tiene el ingreso per cápita más pobre de la región. Eso significa que para sacar a Cuba de la zona en que está,
Hace falta montos de inversión que ni siquiera combinando un sistema de ayudas basado en, digamos, una especie de plan Marshall con proyectos de inversión grandes de América Latina, daría el monto suficiente para en un periodo de 5 años revertir esa realidad. La economía cubana está colapsada en términos macroeconómicos, no hay proyecto de inversión que en el corto plazo pueda revertir eso. Es decir, Cuba necesita sí o sí una salida, un cambio de régimen, una transición que genere un espacio para que dentro de 10, 15, incluso 20 años haya un cambio. Esto quizás puede ser reiterativo, pero en la realidad estos proyectos sí benefician, digamos, en términos empresariales, a un grupo selecto del régimen que esté vinculado. Ni siquiera me atrevo a decir que ni siquiera va a tener un impacto en términos de desarrollo local en Cuba. Es decir, no va a haber un polo de desarrollo, una especie de varadero tecnológico alrededor de este proyecto. Incluso no creo ni siquiera que ocurra, que es la otra cuestión, producto del desinterés y el descubrimiento del régimen cubano justamente de que puede seguir este esquema, simplemente de llevar al máximo al pueblo cubano y sobre todo tomarse el derecho de a potencias extranjeras en el sentido de implantarles términos de negociación. Hay que recordar que los proyectos con Rusia no han llegado muy lejos. No, es que aún estamos esperando en Cuba, por ejemplo, que empiecen a circular los nuevos LADAs rusos que prometió Díaz-Canel a inicios de año cuando estuvo en Moscú. Estamos esperando que arreglen las termoeléctricas y que se acabe esta crisis energética que hay con el dinero que en su momento aportó el régimen de Putin a La Habana. Óyeme, de verdad que es un tema que queda abierta. La conversación queda abierta para otros momentos aquí en el espacio. Y me llama la atención, ya para terminar con el tema de la ciudad, esta de la inteligencia artificial que pretenden hacer en la Isla de la Juventud, como un pueblo que no tiene una muy buena conectividad a internet, que no tiene electricidad para sostener la carga de las baterías de la antena o del servidor de internet, va a decir que va a prestar esa parte del territorio nacional para crear una ciudad con inteligencia artificial, un centro tecnológico como lo están vendiendo. Bueno, son cosas que solamente ocurren en las cabezas de estas personas que han llevado al pueblo cubano a la miseria total en estas 6 décadas de comunismo impuesto después de la llegada al poder de Fidel Castro con su revolución de 1959. Estuve conversando vía Zoom con Luis Zúñiga, analista político y expreso político, aquí en el espacio. Te invito para otra oportunidad, profesor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y con Miguel Alejandro Hayes, economista y ensayista cubano. Aquí hablamos todos. Esto es Frente a Frente, el espacio político por excelencia de Radio Latinísima. Mi nombre es Jorge Luis Cabrera. Te voy a volver te espero en otra oportunidad desde esta parte del mundo.